La Catedral de La Paz tuvo dos edificaciones. La primera en la época colonial, que fue construida hacia el siglo XVII, pero que lastimosamente se derrumbó a finales de la Guerra de la Independencia. Entonces, al fundarse la República, y sobre todo con el impulso del presidente Andrés de Santa Cruz y del presidente Vallivian, se construyó este nuevo edificio. En épocas en que el Estado tenía que financiar, además de las contribuciones particulares. Por eso hubo épocas en que la construcción de la catedral se detuvo por bastante tiempo, de tal manera que la catedral recién fue inaugurada en 1925 y sin sus torres. Hay que recordar el impulso que se dio, sobre todo en la última parte, bajo el gobierno de Bautista Saavedra, en el momento para que se conmemoraba el centenario de la República. Es una catedral entonces en la que han participado muchos arquitectos, pero el principal fue Sanauja, el que hizo los planos primeros, y luego el arquitecto italiano Camponovo, muy famoso por varias construcciones en Bolivia, que es el que hace ya el diseño final. Como se puede ver por las columnas clásicas, tanto en la fachada exterior como en el interior de la catedral, es de un claro estilo neoclásico, es decir, que busca retornar a los contenidos culturales de Grecia y Roma, pero a la vez tiene unas características muy propias del lugar. En la época ya final de su construcción se hicieron muy buenas inversiones que embellecieron sobre todo el interior de la catedral. Las puertas que hoy día vemos al ingresar fueron traídas desde España y los vitrales, las puertas fueron traídas desde Italia y los vitrales desde España. Y en los vitrales, sobre todo el que está detrás del altar mayor, se puede observar una serie de personajes que tuvieron que ver con la construcción de la catedral, inclusive al mariscal Andrés de Santa Cruz y a José de Vallivian, y a personajes que desde la iglesia o desde el comité impulsor de la misma, pues ayudaron a esta construcción. Es una construcción muy sobria, muy elegante, muy artística, muy bella, de materiales muy finos, y por lo tanto es el escenario propicio para recordar otro grande de nuestra cultura, que es don Gilberto Rojas, que junto con otros compositores fueron pues pioneros en todo lo que ha significado la música propiamente nacional. Así que da un gusto escuchar Ojos Azules de Gilberto Rojas, interpretado por el gran Donato Espinosa, en un escenario tan bello, tan señorial, como es el de la Catedral de La Paz, y tan religioso, por supuesto, también, tan místico. Tenemos el grato placer de presentar la catedral, que es la sede principal del Arzobispado de La Paz. Por eso llamada Nuestra Señora Catedral, Nuestra Señora de La Paz, ¿no? Es una obra de arte bastante significativa para nosotros, está dentro de lo que es el estilo románico, que fue construida más o menos desde 1838. Antes había otra catedral, pero que fue derruida por cuestiones de peligro de derrumbamiento. Y en 1838 se inicia a construir esta catedral, que casi llega hasta 1925 su construcción. Pasa por varios arquitectos, entre ellos salesianos, argentinos,
que le dan el toque artístico, ¿no?, de ese estilo románico, ¿no? Y más que todo también los vitrales, que es una de las catedrales que tiene vitrales de bastante valor artístico, en donde se presentan los evangelistas. Cabalmente, hablando de música, tenemos aquí en el altar a David, el rey David, que tocando el arpa. Entonces es uno de los monumentos, podríamos decir, arquitectónicos de la ciudad de La Paz. Han pasado por este recinto muchos organistas, grandes organistas que han tocado el órgano de tubos que teníamos antes, que por cuestiones por la antigüedad ya no se puede restaurar. Han pasado también grandes compositores haciendo música, la música de las misas que hasta antes del Concilio Vaticano II podíamos encontrar en las iglesias, ¿no? Música de grandes autores clásicos. Y también han pasado personas o grupos folclóricos, grupos que hacen música de toda índole. Por eso para nosotros la catedral es la cuna, ¿no?, del derrame artístico que tiene la ciudad de La Paz y además, ¿no?, que es toda una representación eclesial. La catedral se llama así porque es la sede del arzobispo. En este caso yo, por ejemplo, soy el rector de la catedral, pero el dueño de casa, por decir, es el señor arzobispo de La Paz, el que se de turno, en este caso, Monseñor Percy Galván. Soy la hija de Gilberto Rojas, me llamo Teresina Rojas, y a nombre mío y de toda mi familia quiero agradecer al insigne artista Donato Espinosa, así como a todo su equipo de producción, el tributo al tema Ojos Azules, huaño compuesto por mi señor padre en los años 1944, quienes el dúo Las Cantutas fueron las primeras en haber interpretado esta canción. Y luego se fue difundiendo por todo Bolivia, trascendiendo a las fronteras, a tal punto que es una controversia y hay confusión a veces con Perú y Chile, quienes se atribuyen como tema peruano o chileno e incluso argentino. Es un tema boliviano, mi padre se inspiró en la Cholita del Valle, desde el Valle de Tupiza, Calcha, pasando por Sucre y Cochabamba, que en los años 40, 50 era muy común encontrar a las señoritas de pollera con su respectiva manta, sus trencitas y mostrando sus bonitos ojos azules. Eso podría decir, y también que posteriormente mi padre la registró en Sadaic en los años 50. Como familia también hemos tratado de investigar, mismo Sadaic, ante la Sociedad de Autores del Perú, y no está inscrito el tema Ojos Azules ni Ojos Bonitos. Eso les quería decir. Lamento por los cantantes que son de esos países que se confunden como propia, que no constaten primero de dónde es ese tema, que simplemente por el gusto de escuchar la belleza de esa canción la atribuyan como de su país. Pero por suerte es que este tema para los bolivianos es de Bolivia. Y aquí estamos en la catedral de Nuestra Señora de la Paz y me encuentro muy emocionada ante este monumento nacional que seguramente cuando mi padre pasaba por aquí también se inspiraba también tiene temas para La Paz, ¿no? Y quién no se va a inspirar ante la belleza de Bolivia y ante nuestra catedral. Esta ciudad nuestra tan paradójica, tan irrepetible, tan única, guarda asuntos que nos definen de una forma extraordinaria. Llamada Ciudad de La Paz a veces ha sido todo lo contrario. Ha sido una ciudad de desencuentro, una ciudad de violencia.
a menudo contradictoria, ha sido un centro de encuentro y de desencuentro. Aquí la gente, paseños y no paseños, se miran, se buscan, se huelen, a veces se encuentran, otras veces se odian, pero terminan todos hermanados fraternalmente. Y en este lugar de la ciudad de La Paz es donde se encuentran estas precisamente formas distintas de mirar la vida. Miren ustedes lo que es esta ciudad, lo que es esta parte. A mi derecha el Congreso Nacional, ahora llamada Asamblea, donde se legisla. Detrás donde se manda, a veces con dureza, a veces con justicia. Bueno, y el centro donde está Murillo, el lugar donde se ajusticiaba a los presos, ya sea por motivos políticos o por motivos sociales. Y se dice que debajo de donde estamos pisando existió siempre una cárcel enorme donde se torturaba inclusive a los presos, de tal manera que este es un lugar a veces muy pesado. Alguna vez intenté hacer una entrevista con fantasmas en el Palacio de Gobierno y lamentablemente no pude hacerlo, pero me dicen que sí, que los ruidos, que las cadenas y todo esto. En este lugar tan contradictorio hacía falta sin lugar a dudas la presencia de Dios, una presencia tangible de Dios para morigerar un poco las diferencias. Y es por eso que en el costado de atrás, exactamente donde está la catedral, la Iglesia Católica plantó sus 7 y dijo, aquí vamos a hacer lo que le da configuración total a una ciudad. Una ciudad puede tener cancha de fútbol, estadio, puede tener su plaza, etcétera, pero si no tiene catedral, no es ciudad. Y la catedral empezó a funcionar, en nuestro caso, casi desde el momento inicial. Según me dice la historia, primero de adobe, piedra, barro, madera seguramente, pero ya en el siglo XIX y sobre todo en el XX, como lo ven ustedes, es una maravilla extraordinaria donde se mezcla la fe, la piedra y la presencia de Dios, sin lugar a dudas. Yo conocí los entresijos de nuestra catedral más o menos en el año 1997 o 98, cuando mi confesor, un padre que era un santo, un padre claretiano, Francisco de Di Castillo, me invitó para hacer una nota para el programa Enfoques que manejaba Cucho Vargas en ese momento. Y eran días navideños y la idea es ponerle un poco de música de Cristo a la Navidad, al programa de televisión que era Enfoques. Y nos resultó una hermosa nota porque el padre de Di Castillo era el único hombre que estaba autorizado por la diócesis para poder utilizar el órgano que está aquí, un órgano Balbiani, de esos especialmente diseñados, hechos para las catedrales, y en la cual el padre de Di Castillo me dejó maravillado con un recorrido a través de villancicos. Padre, ¿cuándo llegó usted a América? Llegué por los años 40. ¿Y dónde fue su primera misión? Pues en Centroamérica, en Puerto Rico. ¿Y cómo eran los villancicos entonces? Y me pone un villancico de Puerto Rico que era una delicia. Y después cuando llegó al Perú y otro villancico peruano. Y después cuando se estableció en La Paz, y ahí toda la maravilla que es nuestra Navidad. Y todo, pero no dicho como lo estoy haciendo yo, sino a través de este órgano fabuloso, que a veces a uno lo acoquina un tanto, porque un órgano de ese tipo es amedrentador. Uno se acuerda de la toccata y fuga de Bach, y entonces se le pone un poco la carne de gallina. Pero no, en ese momento, en esa Navidad, el padre de Di Castillo nos acercó con el órgano de esta catedral a lo sacro, a lo bonito, al niño Dios, que es una de las características de la ciudad de La Paz también. Y creo que es una buena ocasión esta que están viendo ustedes, en la que también la música ha logrado enternecer un poco las diferencias que tiene nuestra ciudad. Imagínense ustedes, ojos azules. No es la regla en un lugar como La Paz. Yo diría que mirando los retratos de los presidentes de la República, solamente hay uno o dos, creo que Gutiérrez Guerra fue uno de los presidentes que tenía ojos azules. El resto de la gente, nosotros todos, no los tenemos así, pero todos hemos tenido, o ellas, un ser excepcional de ojos azules, o nosotros a alguien de ojos azules, y hemos tenido algún tormento por la diferencia que a veces hace el no ser más o menos iguales todos. La catedral, qué lindo. Pero bueno, creo que es un momento también para decirles que lo que estamos viendo es parte de esta cosa hermosa que ha hecho Donato Espinosa. Ojos azules.
con su maravilloso charango, un acompañamiento de guitarras y de cuerdas extraordinariamente hermoso. Y bueno, yo agradezco simplemente de que a mí, que soy un fuereño en esto, que no sé nada de historia, pero que sin embargo siente, como cualquier paseño, todo lo que es La Paz y sus diferencias, y aquí estoy, diciéndoselas a ustedes. Muchas gracias. Yo quiero agradecer el talento del maestro Donato Espinosa, quien en el marco de las fiestas Julias 2022 nos está dando un regalo no solamente a todos los paceños, sino a todos los bolivianos y a todo el mundo. ¿Qué más y qué mejor poder hacer un trabajo de esta naturaleza en un espacio tan lindo como la Catedral Metropolitana del municipio de La Paz? Un lugar emblemático, un lugar histórico, no solamente para los paceños, sino para todos los bolivianos. Además, estamos hablando de una composición majestuosa que tiene mucha historia también para todos nosotros y es patrimonio de todos los bolivianos. Ojos Azules del maestro Gilberto Rojas. Sin lugar a dudas, este es un material digno de exportación, digno de ser llevado a grandes salas a nivel internacional, así que disfrutemos todos de nuestra cultura, disfrutemos todos del legado que nos dejan grandes maestros como ser Gilberto Rojas y ahora Donato Espinosa con este homenaje tanto en lo patrimonial como en lo personal al maestro Rojas. Disfrutemos.